Paz de Cristo, bienvenidos a Conexión Teológica. Mi nombre es Diego Camarillo y les doy las gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Conexión Teológica, donde buscamos conectar fe, mente y vida desde una perspectiva bíblica y teológicamente sólida. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas curiosidad, que genera muchas preguntas, pero que también trae mucha incertidumbre a nuestras vidas. Hoy hablamos en Conexión Teológica sobre la guerra espiritual. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, en el verso 12, nos dice la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como creyentes, muchas de las veces cuando pensamos sobre la guerra espiritual, solemos pensarlo como algo lejano, algo muy extraño, algo inusual, algo que está solamente reservado para ciertas situaciones extremas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente. La palabra de Dios nos habla de que la vida cristiana ocurre en medio de un conflicto espiritual real, aunque no siempre es visible, pero es un conflicto que está presente todo el tiempo. Esta es una verdad que la palabra de Dios nos muestra. Y por eso es necesario entender cómo vive la iglesia en medio de esta realidad espiritual, ya que la guerra espiritual es una realidad para toda la iglesia, no solamente para cierto grupo, no solamente para el liderazgo, es para toda la iglesia. Ahí vimos en Efesios capítulo 6, 12, el apóstol Pablo nos habla de una lucha que tenemos, que no es contra sangre ni carne, sino es una lucha espiritual. En primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. También Pedro nos habla de una lucha que está constante. No es una lucha física, sino una guerra espiritual. Y con eso nosotros podemos ver que la palabra de Dios no presenta la guerra espiritual como algo opcional, como algo donde nosotros decidimos entrar o quedarnos fuera. La palabra de Dios nos muestra la guerra espiritual como algo que es normal en el contexto de la vida cristiana. La guerra espiritual, en otras palabras, está presente en la vida del cristiano. No es algo donde puede salir y después entrar. No es opcional. Ahora, en este punto es importante que nosotros aclaremos que no todo problema viene de un ataque espiritual. No toda enfermedad y no todo conflicto viene del enemigo, porque muchas de las cosas o algunas de las cosas que nos suceden vienen por nuestro propio descuido. Pero lo que sí tenemos que entender muy claro es que toda la vida del creyente se vive en un entorno espiritual. Y es importante que nosotros como iglesia no vivamos con miedo, sino que aprendamos a vivir con el discernimiento, porque vivir con el temor nos priva de muchas cosas. Pero cuando nosotros vivimos con discernimiento, comprendiendo lo que es ataque del enemigo y lo que es por causa de nosotros, que nosotros podamos identificar cuando es un ataque del enemigo. Es importante también que nosotros comprendamos dónde se libra principalmente esta batalla. ¿Cuál es el campo principal de la batalla o de la guerra espiritual? Y la pregunta o la respuesta, es sencilla. En la vida cotidiana del creyente. Allí en 2 de Corintios capítulo 10, en el verso 3 al 5, el apóstol Pablo nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También en Romanos capítulo 2, en el verso 2, el apóstol nos dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1. La guerra espiritual no ocurre solo en momentos intensos de oración, sino que la guerra espiritual ocurre en lo que pensamos, nuestra mente, que nosotros estamos, lo que está pasando por nuestra cabeza. La guerra espiritual ocurre en cómo nosotros respondemos a todas esas situaciones. La guerra espiritual está ocurriendo en nuestras decisiones diarias, todas esas decisiones que tomamos diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todas esas decisiones. La guerra espiritual está ocurriendo en todo ese tiempo, en las relaciones que nosotros estamos teniendo, en las relaciones que nosotros estamos formando o forjando cada día. Por ejemplo, el enemigo rara vez comienza con grandes ataques. El enemigo es muy raro que venga a tu vida con grandes ataques. Comienza con pequeños descuidos. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro entorno, que la vida del cristiano está rodeada o está en medio de una guerra espiritual que ocurre cada día. Y cuando hablamos de una mente renovada, estamos hablando de una mente que ha sido protegida, una mente protegida. Por eso el apóstol nos invita a que nosotros llevemos todo pensamiento a los pies de Cristo, que tengamos una mente renovada, porque una mente renovada es una mente protegida. Ahora es importante que nosotros entendamos que Dios no nos deja solo en esta batalla. Dios ha proveído lo necesario para que nosotros podamos permanecer firmes ante esta guerra espiritual. Efesios capítulo 6, en el verso 10 al 18, el apóstol habla de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto al evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo con ello, toda perspectiva, súplica por los santos. Pablo no habla de que nosotros tenemos que atacar. Pablo nos enseña de que nosotros debemos de estar firmes, permanecer firmes en la fe. Debemos de comprender que la armadura no es para momentos especiales. La armadura no es solamente para ocasiones, sino para la vida cotidiana. Cuando nos habla de la verdad, nos está hablando de que tenemos que vivir una vida honesta, la justicia. Tenemos que tener un testimonio coherente, paz, relaciones restauradas, fe, confianza en Dios, salvación, identidad segura. Necesitamos saber qué lugar tenemos en el Señor. Palabra, tenemos que tener discernimiento, oración, dependencia continua de Dios. La armadura no se pone en las crisis. En ocasiones vienen problemas a nuestra vida y queremos correr a ponernos la armadura, pero no funciona de esta manera. La armadura se cultiva cada día. No es algo que se quita y se pone, es algo que se cultiva en nuestro día a día, nuestro diario vivir. Por eso la batalla no se pelea en soledad. La iglesia unida es una defensa espiritual. La palabra de Dios en Hechos 42-47 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la
en las oraciones. Y dice que venía sobre temor a todas las personas y muchos se maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas estas cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Dice la palabra del Señor y que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Juan 17:21, el Señor dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El enemigo va a buscar aislar a la iglesia. Va a buscar separar, dividir, alejarnos del cuerpo de Cristo. Va a buscar desgastarnos para que nos cansemos y comencemos a tomar distancia de la iglesia, separarnos, porque la comunidad de la iglesia es una fortaleza, es una defensa espiritual. Y una de las maneras que el diablo utiliza para vencernos es la división. Mientras el enemigo busca aislarnos, separarnos, dividirnos, desgastarnos, nosotros debemos que entender que Dios edifica. Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, con el fin de edificar a la iglesia. Dios nos une, Dios no nos separa. Lo vemos ahí en Juan, en el capítulo 17, en el verso 21, donde dice, para que sean uno. Dios nos une, Dios nos fortalece. Y es que una iglesia que es dividida es vulnerable, está expuesta a muchos ataques del enemigo. Pero una iglesia que se une, una iglesia unida, es una iglesia fuerte. Una iglesia unida oran unos por los otros. En una iglesia unida se camina juntos, se ayuda a caminar. En una iglesia unida se restaura con gracia. Aquel hermano que cayó, aquel que equivocó, se busca restaurarlo con gracia. En una iglesia unida hay permanencia en comunión. En Santiago capítulo 4, el verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La iglesia debe de responder a la guerra espiritual con sometimiento. Responder a la guerra espiritual no es vivir obsesionado con el enemigo, sino sujetándose a Dios, estando bajo la sujeción de Dios, resistiendo a la tentación, resistiendo los ataques, pero con obediencia a nuestro Señor, permaneciendo firmes como cuerpo, no dividiéndonos. Es como nosotros peleamos nuestra batalla, sujetándonos a Dios, resistiendo con obediencia y permaneciendo firmes en el cuerpo, en la iglesia. Me gustaría invitarlos a reflexionar en un momento. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida espiritual diaria? Estoy consciente de que en mi día a día se está peleando una batalla espiritual y que yo soy parte. Es el contexto de mi vida cristiana, la guerra espiritual. ¿Estoy caminando solo o estoy caminando en la comunidad? ¿Estoy siendo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo? ¿O voy peleando mi batalla solo? Estoy firme en Cristo. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La promesa no es ausencia de batalla, sino que vamos a tener una victoria en Cristo. La guerra espiritual se gana en lo secreto. La guerra espiritual se gana en lo cotidiano. Pero sobre todo, la guerra espiritual se gana con nuestra fidelidad constante. Vivimos alertas, vivimos firmes y unidos, confiando en aquel que ya venció. En Cristo somos más que vencedores. Gracias por acompañarnos en Conexión Teológica. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que seas parte de esta comunidad, que compartas nuestros videos para ser de edificación a otros creyentes. Mi deseo es que el Señor te bendiga y gracias una vez más por acompañarme.